Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a esta semana 8 de videoconferencia. Buenas noches, Leonardo. Y bueno, ya pasamos la T1, las notas ya se han calificado, los reclamos se recibieron hasta el día martes 13, se recibieron los reclamos. Buenas noches, Leonardo. De acá, lo que tenemos es la T2 en la semana 10. Este cuestionario de la presente semana, semana 8, es calificado. Cuestionario 8, cuestionario 9 y cuestionario 10 son calificados. ¿Está bien? Entonces hay que hacer este cuestionario. Hay que tener este presente nada más. Voy a explicar en un momento de la pregunta, de una de las preguntas del cuestionario. Voy a explicar en breve, pero recuerden que hay que hacer el cuestionario hasta el día domingo. ¿Listo? Hasta el día domingo el cuestionario 8. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Igual se han trabajado preguntas tipo cuestionario el día martes. La grabación y la PPT están subidas en material complementario. Ahí dice videoconferencia día martes. La PPT, que está en formato PDF, si no me equivoco. A ver, lo voy a... Acá en la semana 8 se van acá material complementario y acá está, en la última dice semana 8, día martes. Abren y acá está la PPT que hicimos el martes. Acá está la grabación, el enlace, y acá están los ejercicios tipo parecidos al cuestionario que hicimos el día martes. ¿Listo? Para aclararles aquí que esta pregunta, si es que les viene esta pregunta, f de x igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado, desde x igual a menos 2 hasta x igual a 2. Si les viene esta pregunta, la respuesta que deben colocar es 4pi. Es cierto que la respuesta correcta es 2pi, pero acá ha habido un error y la ha considerado todo el círculo, que era 4pi. Por eso es que ahí lo marcan como respuesta 4pi. Sí, yo sé que si ustedes lo resuelven, les va a salir 2pi, pero la respuesta que da el cuestionario como correcta es 4pi. Ahí ha habido un error, así que ustedes, si les toca esta pregunta, marquen 4pi. ¿Para qué? Igual a los que de repente ya hicieron el cuestionario, yo voy a tener en cuenta este punto y vamos a ver de cómo considerarlo. ¿Listo? Muy bien. Con esta aclaración, esto lo encuentran acá en semana 8, martes, de material complementario. ¿Sí? Ahí lo encuentran. Aparte de esto encuentran la PPT que estamos trabajando el día de hoy, algún material extra y algunos videos que les pueden servir para el cálculo de ejercicios con los temas que vamos a hacer el día de hoy. Muy bien, vamos a comenzar si no hay preguntas.
Entonces, a ver, desde que hemos iniciado el ciclo, hemos estado estudiando la integral definida. Primero hemos visto cómo integrar y luego hemos visto aplicaciones de la integral definida. Una de las aplicaciones que vimos al inicio, recuerdan, fue el cálculo del área, ya sea de una función o de dos funciones, el área entre ellas. Pero después de ver el área también vimos el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. Vimos tres métodos: método, recuerdan, del disco, método del anillo y el método de las capas cilíndricas. Ahora continuamos con las aplicaciones de la integral definida. Otra de las aplicaciones que vamos a ver es cómo calcular la longitud de una función llamada longitud de arco. Cómo se calcula y a qué se refiere con longitud de arco. Además, nosotros ya vimos sólidos de revolución, superficies de revolución. Ahora vamos a ver cómo calcular el área, es decir, el contorno de esas superficies de revolución. Esos dos contenidos lo vamos a hacer el día de hoy. Entonces, estos son los contenidos que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Cuáles son las fórmulas para el cálculo de longitud de arco? Cálculo de áreas de superficies de revolución. Vamos a ver algunos ejercicios, conclusiones. Empezamos. Hay ocasiones en que necesitamos calcular el recorrido o la trayectoria de ciertos objetos o de ciertas partículas. Por ejemplo, acá tenemos que este halcón vuela a esta velocidad a una altitud de 180 metros, pero accidentalmente dice que suelta a su presa. Este conejo describe una trayectoria parabólica en caída libre que está descrita por esta ecuación hasta tocar tierra. El X es la distancia horizontal. Entonces acá tenemos que el X es la distancia medida en la línea horizontal, es decir, en el eje X, y el Y viene a ser la altura. Muy bien, entonces estamos hablando el X es la distancia aquí y el Y es la distancia de la altura. ¿Está bien? Entonces, este me indicaría la altura de este recorrido. ¿Listo? La altura de este recorrido del conejo hasta tocar tierra. Bien. Listo. Lo que queremos determinar es cuál es la distancia o cuál es esta longitud que ha recorrido desde que se soltó hasta que llegó al suelo.
Eso es lo que queremos determinar. A esto se les llama longitud de arco. Entonces a esto es lo que queremos determinar, la longitud de arco. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se podría calcular esta longitud? Desde este punto hasta el punto que llega al suelo. Entonces, esa es la gran pregunta. Este tipo de situaciones lo vamos a resolver el día de hoy. ¿Qué necesito que ustedes recuerden? Lo que necesito que ustedes recuerden es que si yo tengo dos rectas, que si yo tengo el plano cartesiano y en ella tengo dos puntos y un segmento que une esos puntos, entonces lo que me interesa calcular es la distancia que hay entre esos puntos. Entonces, ¿cuál es la distancia entre ellos? Por ejemplo, si acá tengo el punto acá tengo M, N, acá tengo R, S. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la distancia que separa a estos dos puntos? ¿Cuál es la longitud de un segmento de línea recta? Entonces, a ver, recordamos. ¿Cuál es la fórmula de distancia entre dos puntos? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál sería la distancia que separa estos dos puntos? Bueno, vamos entonces acá. Para calcular la distancia, lo que hacemos es calcular el cuadrado de las diferencias entre las abscisas, primero las X y luego las Y. Entonces primero resto las X, sería X2 menos X1, Y2 menos Y1, y esto lo sumo. Entonces reemplazando acá, tendríamos R menos M al cuadrado, S menos N al cuadrado. Esta es la fórmula de la distancia entre dos puntos. Y esto lo vamos a utilizar, ¿para qué? Para poder entender la fórmula de la longitud de arco. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a calcular problemas vinculados al tema de longitud de arco. Vamos a calcular la longitud de arco y el área de superficies de revolución. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar integrales definidas. ¿Listo? Eso es lo que vamos a usar. Comenzamos entonces a entender
cómo se calcula esta distancia que hay desde este punto de acá, desde x igual a a hasta x igual a b. ¿Cuál sería la longitud de esta cuerda? Imagínense ustedes que tengo acá dos postes, que tengo acá, a ver, listo. Entonces acá se ha tendido cable entre dos postes, listo. Entonces, y lo que se quiere determinar es cuál es la longitud de este cable entre estos dos postes. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué necesito tener? Que esta función de acá debe ser continua y derivable, al menos en el intervalo desde A hasta B. ¿Listo? Ahora vamos entonces a ver la fórmula. ¿De qué se trata el método o cómo se deduce el método de la longitud de arco? Lo que hacemos es discretizar el dominio. ¿Qué significa? Que desde x igual a a hasta x igual a b lo vamos a particionar. Lo vamos a particionar en pequeños segmentos. Entonces, acá lo particiono, miren, en 4 segmentos. Y lo que vamos a hacer es tomar las distancias, estos segmentos chiquitos de cada uno de ellos. Lo voy a poner de diferentes colores. Este primero, miren, acá hay otro segmento más. ¿Lo ven ahí? Todos los segmentos que se están formando. Ahí está el otro segmento. Entonces, ¿qué hacemos con todos estos segmentos? Calculamos la distancia de cada uno de ellos y esa es una aproximación de la longitud que se hace. Pero si ustedes se dan cuenta, la aproximación no es tan buena, porque miren lo que se pierde. Sí, acá, bueno, acá sí se aproxima, pero acá se pierde, miren. Acá también se pierde. ¿Qué pasa si yo lo particiono en segmentos cada vez más pequeños, como este caso de aquí? Miren aquí, estoy particionándolo en más segmentos. Y si se dan cuenta, yo acá lo he particionado en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos. Ahora los segmentos que he formado acá ya no tienen mucha diferencia con la curva original, que es la que está de color negro. ¿Se dan cuenta? Acá ya no hay tanto hueco en blanco como lo había aquí. Entonces, si la partición se hace cada vez más pequeña, yo voy a tener una mejor aproximación de la longitud. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Solamente calcular estas pequeñas distancias entre dos puntos y sumar todas ellas. Eso es lo que hace la fórmula de longitud de arco. Suma las distancias de pequeños segmentos y cuando estos segmentos se hacen cada vez más y más pequeños, se tiene una mejor aproximación. Entonces eso es lo que hacemos. Miren, acá tenemos, sumamos las distancias de las x más las distancias de las y. ¿Se acuerdan? Esta era x2 menos x1 al cuadrado, y2 menos y1 al cuadrado, que era la distancia. Y acá lo que hacemos es factorizar x1, el incremento de x sub i. Entonces, si nosotros factorizamos esta x sub i, es como si lo sacáramos. Acá me queda 1. Acá si lo factorizamos, esta se va abajo.
Y esta de acá sale de la raíz. Por eso es que acá salió. Sí, no sé si me dejo entender. A ver, lo voy a hacer un poquito más detallado acá. Entonces, miren, acá lo que se ha hecho es extraer este delta de XY al cuadrado. Es como si ustedes dijeran, a todo lo divido entre delta de XY al cuadrado y lo multiplico por delta de XY al cuadrado. Por delta de XY al cuadrado. ¿Sí? Es como si ustedes dividieran entre delta de x o y al cuadrado, a todo. Entonces, es como si este de acá pasara a dividir a todos. Este de acá entonces lo divido a todos. Mira lo que estoy haciendo. Lo que he hecho es multiplicar por delta de x o y al cuadrado y dividirlo para que no pase nada. ¿Sí? Entonces, esto de acá se hace 1. Y como ambos tienen al cuadrado, puedo poner un solo cuadrado. Y esto de acá, todo esto queda multiplicado por ¿quién? Por delta de x o y al cuadrado. Luego, ¿qué se hace? Se toma la raíz de cada uno. Entonces acá tendría raíz este de aquí, sería delta de x o y, que es lo que está acá. Y esto se queda con la raíz. Entonces, ahí tenemos la fórmula que está en la parte de arriba. Ahora, este delta de x o y que sale, cuando nosotros hacemos la partición cada vez más pequeña, es decir, cuando particionamos en intervalos cada vez más pequeños, cuando la cantidad de particiones crece o se hace más grande de esta suma de pequeños segmentos, entonces ahí hablamos de integral. La suma infinita de pequeños segmentos sería la integral desde A hasta B. ¿De quién? De 1 más. ¿Y quién es esto? Esto viene a ser la derivada de y con respecto a x al cuadrado. ¿Y quién es esto? Esto cuando n tiende al infinito, a esto lo llamamos diferencial de x. Entonces, lo que estamos haciendo acá es aproximar mediante un límite al infinito la suma de todos esos segmentos. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, con la que vamos a trabajar es con esta formulita de aquí. Con esta formulita de aquí. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que esta fórmula lo vamos a aplicar, por ejemplo, miren acá, dice, calcular la longitud de arco. ¿De quién? De esta curva. ¿Desde dónde? Desde x igual a 1 medio hasta x igual a 2. Entonces la longitud, miren, desde aquí, desde x igual a 1 medio hasta esta x de acá, hasta x igual a 2. Esto que está de color rojo. Muy bien, comenzamos entonces. La longitud sería la integral desde x igual a 1 medio hasta x igual a 2.
¿Listo? Entonces, esos serían los límites de la integral. Recuerden la formulita. La integral es de a hasta b de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y con respecto a x al cuadrado diferencial de x. ¿Qué necesito? Necesito la derivada de esa función. Entonces lo voy a poner por acá. Vamos a derivar esa función. Y la vamos a hacer a ver por acá. Vamos a derivarla. ¿Listo? Comenzamos entonces. Para derivarla, yo primero voy a ordenarlo. Este x que está abajo, lo voy a colocar arriba para poder derivarlo sin dificultad. Esta x cubo no hay problema, ¿cierto? A ver, ¿cuál sería la derivada? Yo les voy a dar un pasito y ustedes me dicen la derivada. Con esta no hay problema, pero a esta x de acá le voy a hacer un pequeño arreglito. A esta x de acá. Este está elevado a la 1, entonces yo la voy a subir. Para subirla le cambio de signo a la menos 1 entre 2. Ahora sí, ¿cuál sería la derivada? ¿Quién sería y'? O lo que es lo mismo, y' es la derivada de y con respecto a x. Esa es y'. Entonces este de acá es la derivada de y. A ver, deriven, ¿quién sería la derivada? ¿Nadie? Bueno, vamos entonces a derivar. Miren, cuando derivamos acá, esta 3 baja, entonces acá quedaría 3x, a esta le quito 1, sería 3x a la 2 sobre 6. Al 6 no le pasa nada. ¿Por qué? Porque es una constante. A la única que se ataca es a la variable. Más, acá hacemos lo mismo, este menos 1 baja, x, ya a este le quito 1, sería menos 2 sobre 2. Entonces ahora si lo arreglamos un poquito, acá podemos simplificar. Tercia 1, tercia 2, sería un medio de x al cuadrado. Este más por este menos es menos. El 1 ya no es necesario escribirlo. Si ustedes quieren, bueno, yo no lo voy a escribir. X a la menos 2 sobre 2. Muy bien.
Entonces ya tengo la derivada de la función. ¿Listo? Ya tengo la derivada de la función. Vamos a colocarlo. Bueno, si desean después lo arreglamos. Si no, lo podemos arreglar ahora, como ustedes quieran. ¿Listo? Lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que debemos tratar de reducirlo lo más que podamos. ¿Listo? Por ahora dejémoslos ahí. ¿Listo? Dejémoslos ahí. Ya tengo entonces, ya tengo la y'. ¿Qué más necesito? Necesito que esta y', en el lugar de reemplazar acá, uno más. Y voy a colocar todo esto que es la y' aquí. Y eso va a estar elevado al cuadrado. Diferencial de x. Bien. X cuadrado sobre 2 menos x a la menos 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces acá he colocado x cuadrado sobre 2 menos x a la menos 2 sobre 2. Eso está elevado al cuadrado. Es por fórmula. Ahora sí, vamos a tratar de desarrollar todo esto. Comenzamos entonces. 1/2 hasta 2. Y empezamos acá. El cuadrado del primero, que sería x a la cuarta sobre 2 al cuadrado, que es 4. Acá es menos 2 veces el primero por el segundo. Me faltó más el cuadrado del segundo. Todavía no lo he elevado, lo he puesto para elevarlo, para que ustedes lo vean mejor. Listo, ahora sí. Miren acá, voy a separar las variables acá. Primero la esta x cuarta, lo voy a colocar acá. Aquí, miren aquí, vamos a tratar de simplificar. Pero esto de aquí, con esto de acá, esta sería x a la 2 menos 2. Y esto sería igual a x a la 0. Y esto es 1. Entonces, todo esto sale 1. ¿1 sobre quién? 1 sobre 2. Pues acá lo voy a colocar. Me olvidé de bajar el 1. Este 1 de acá lo voy a poner todavía por acá. Lo pongo por acá mejor. Este 1 de acá le he colocado junto al menos 1/2. Porque no tiene x. Seguimos. Ahora sí, vamos a continuar con el último. X a la menos 2 por 2. X a la menos 4. 2 al cuadrado, 4. Y ya tengo el desarrollo del cuadrado de esta parte. Miren, ya tenemos este de acá. Ahora sí, vamos a tratar de reducir esto de aquí. ¿Qué nos queda? La integral de 1/2 hasta 2. Y esto de acá sería x a la cuarta sobre 4 más 1/2 más x a la menos 2 a la menos 4 sobre 4. Diferencial de x. Y ahora sí, miren el truco que hay acá. Lo voy a colocar por acá. Miren el truco que hay. El truco que hay acá es el siguiente.
que esto que está dentro, por la forma que tiene, miren, por la forma que tiene este de acá, este es x cuadrado sobre 2 al cuadrado, ¿se acuerdan? Y este de acá es x a la menos 2 sobre 2 al cuadrado. Y este de acá sería 2 veces, lo voy a poner un poquito más separado. Miren, y este de acá es 2 veces, este que está en el centro, es 2 veces ¿quién? El producto de los extremos. Este de acá es 2 veces el producto de los dos que están al lado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque esto se simplifica. Y esto de acá era 1, ¿se acuerdan? Entonces quedaba 1 sobre 2, que es lo que está abajo. Entonces, ¿a qué nos hace acordar esto de aquí? Que esto simplemente es ¿quién? ¿Se acuerdan? Es el cuadrado de ¿quién? Lo que acabamos de desarrollar. Como acá es más, acá sería más x a la menos 2 sobre 2. Entonces lo que tenemos dentro de la raíz es simplemente el cuadrado de ¿quién? Y ahora sí, porque es importante esto de acá, porque este cuadrado se va con la raíz, se simplifica. Entonces, lo que nos queda sería lo que nos quedaría sería la integral de x cuadrado sobre 2 más x a la menos 2 sobre 2, diferencial de x. Ahora sí, integramos. Ya lo de acá es fácil, ¿cierto? Sería x a la 2 más 1, que sería 3 sobre 2 por 3. Estoy integrando. Más x a la menos 2 más 1, que sería menos 1 sobre 2 por menos 1. Esto de acá evaluado desde x igual a 1 medio hasta x igual a 2. Ahora sí, longitud va a ser igual. Ya saben que de acá lo único que queda es integrar, es reemplazar. El segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces, para resolver un ejercicio con longitud de arco, utilizamos las integrales, las propiedades de integrales. Usamos la derivada de una función y el segundo teorema fundamental del cálculo. Menos x igual a 1 medio. Y acá tenemos x, reemplazamos. Ahí sería 2 al cubo sobre 6, porque abajo es 2 por 3, que es 6. Este más por este menos es menos 2. Y acá sería, de nuevo reemplazamos el 2 a la menos 1. Muy bien, ahora lo hacemos con el 1 medio. La misma historia, 1 medio, y calculamos. 1 medio al cubo sobre 6 menos 1 medio a la menos 1 sobre 2. Preguntas hasta acá, ¿cuánto saldría? Acá sería 8 sexto 4 tercios. Acá sería menos 1 cuarto. Ya esto es calculadora. Acá sería 1 sobre 48
Acá sería menos 1. Acá sería 2 entre 2, 1. A ver, ¿cuánto quedaría? Acá sería 16. 16 menos 3 sería 13 doceavos. Menos acá sería 1, acá sería 48, no menos 40, menos 47. Más 47 sobre 48. A ver, creo que me dieron la respuesta. 2.0625. Gracias, Nilton. Su compañero Nilton me dice que es 2.0625. Vamos a colocarlo por acá. 2. A ver, por acá. Como esto de acá es una longitud, solamente sería unidades, ¿sí? Porque es una distancia. Entonces es una medida lineal. ¿Listo? Entonces esto sería unidades. Esta sería la respuesta para la longitud de este pequeño segmento que está de color rojo, que lo vemos acá. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Miss, esa longitud, ¿de dónde a dónde abarcaría? Desde el menos de 1 medio a 2. Exacto. Es solamente lo que está acá de color rojo, mira. Es este pedacito de rojo que vemos aquí. Desde este valor de 1 medio hasta este valor de 2. Es este pequeño segmento que lo voy a poner un poquito más resaltado de color rojo, mira. Aquí. Es ese pedacito nada más. Solamente esa distancia mide 2.0625 unidades lineales. Ya, pues. Miss, otra Sí, consulta. Ahí, dígame. decir, para saber que esté en el primer cuadrante la curva, o más que todos nos basamos a las X, ¿verdad? Si las X fueran negativos, utilizaríamos en el tercer cuadrante. Si las X fueran negativas, entonces, por ejemplo, yo quisiera calcular la longitud desde menos 2.5, por ejemplo, que sería desde acá, por ejemplo, hasta menos 1, que está hasta aquí. Entonces, la longitud estaría dada por quién? Por la integral desde menos 2.5 hasta dónde? Hasta menos 1. Y el resto sigue igual. El resto no cambia. El resto no cambia. Acá tiene que hallar la derivada de y con respecto a x al cuadrado diferencial de x. Eso no cambia. Lo único que cambia son los límites de integración. Nada más. Lo que está dentro sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Ok, Miss, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya saben que para la gráfica, para que ustedes tengan una idea de la gráfica, si es que el problema lo requiriera, pueden usar GeoGebra. O también visto que están en el examen utilizado bastante Graph me parece que se llama. Eh, También lo pueden usar, cualquier graficador en sí, pueden usarlo. Muy bien, si no hay otra pregunta. Entonces, recuerden que en la gráfica, la longitud de arco, yo lo puedo ver en X, o de repente también lo puedo ver en Y. Si yo lo veo en X, lo veo de la forma que hemos trabajado acá. Es decir, los límites de integración lo estoy viendo acá en el eje X. ¿Qué pasaría en el eje Y? Por ejemplo, esta curva de acá también lo podría ver en Y. Lo podría ver aquí, miren. Desde este valor hasta este valor.
Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo tendría que despejar X en función de Y. ¿Sí? Entonces, lo podemos tener en X o lo podemos tener en Y. Si lo tenemos en X, la función es Y en función de X. Pero si lo tenemos en Y, tenemos que tener las X en función de Y. ¿Listo? Entonces hay que tener bastante cuidado ahí. Respecto a quién vamos a integrar. ¿Listo? Respecto a quién vamos a integrar. Vamos a ver un caso especial, donde vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula que les estoy mostrando acá, miren, esta fórmula de aquí. En ocasiones no tenemos este despeje de X, de Y en función de X o X en función de Y. Y entonces podemos trabajarlo usando ecuaciones que dependan de otro parámetro. ¿Sí? Es el caso de esta función que tenemos acá, de esta curva, porque no es una función. De esta curva que es X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. Entonces, ustedes han llevado lo que son curvas paramétricas o cómo parametrizar una curva. Es decir, cuando yo tengo este tipo de situación, cuando yo tengo una circunferencia, porque esto de acá es una circunferencia, entonces lo que tenemos es prácticamente que ver la curva en función de un parámetro. ¿Está bien? En función de un parámetro. ¿Listo? Entonces yo puedo parametrizar esta de acá y decir, sea X, la fórmula es R coseno de T y Y es igual a R seno de T. Pero ¿quién es R? R viene a ser el radio. Entonces, pero el radio sí lo conozco, porque el radio es este de acá, este es R al cuadrado. R cuadrado es 4. Significa que R es, creo que por acá me respondieron. Exacto, Milton. R sería 2. Entonces, prácticamente este radio yo lo conozco. El radio es 2. Entonces acá la parametrización sería, reemplazando este valor de R, sería 2 y el resto sí sigue igual, porque el parámetro que vamos a utilizar es este T, donde el T va a pertenecer de 0 a 2pi. ¿Por qué? Porque va a dar una vuelta completa, ¿sí? Es acá hasta 2 y menos 2. Entonces, lo que tenemos, imagínense que esta es una circunferencia, lo que tenemos es esto de aquí. Entonces, lo que queremos calcular es la longitud. Y ahí de repente alguien me dice, profesora, yo ya la calculé. Vamos a ver por qué algunos ya lo calcularon. Entonces acá tenemos que la variación de la longitud es la variación al cuadrado de x o la diferencial de x
al cuadrado, ¿cierto? Eso lo habíamos visto en la fórmula anterior, más la derivada al cuadrado de y. Bueno, para que no se confunda con que es la derivada al cuadrado. Ahí se colgó. Se colgó. A ver, dije un ratito que cargue, porque se me colgó. Ya está. ¿Se acuerdan que era la raíz cuadrada, pero acá éramos cuadrados? Lo voy a poner así mejor, porque si no se pueden confundir con lo que habíamos hecho anterior. Entonces, acá tengo diferencial de x cuadrado, diferencial de y cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la diferencial de cada uno de los valores que hemos hecho en la parte de arriba, que hemos calculado en la parte de arriba. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a tener que si x, a ver, no he dejado espacio, lo voy a dejar por acá, y ahora sí, aquí, diferencial de x, este de acá era 2 coseno de t, entonces sería menos 2 veces seno de t diferencial. Ahora diferencial de y sería acá 2 veces coseno de t diferencial de t. Y estos valores los reemplazamos acá. Entonces acá tendríamos que diferencial de L, diferencial de X, que es menos 2 seno de T al cuadrado, más 2 coseno de T al cuadrado. ¿Listo? Ahora sí, vamos a, esto sería a desarrollar, sería 4 seno cuadrado de T, 2 al cuadrado, 4 coseno cuadrado de T. Uy, me olvidé del diferencial. A ver. Me olvidé del diferencial. Vamos a ver aquí. Ya está. Aquí lo voy a arreglar. Entonces acá sería 2 diferencial de t. 2 coseno de t diferencial de t al cuadrado. Listo. Entonces acá tendría 4 seno al cuadrado de t. Y esto de acá sería el cuadrado de diferencial de t, ¿cierto? Extraído, porque ambos tienen al cuadrado. Listo, ahora sí, ya lo arreglé ahí. A ver, no sé si hasta acá están conmigo o de repente se perdieron. Lo que hice fue elevar al cuadrado 4 seno al cuadrado de t, diferencial de t al cuadrado. 4 coseno al cuadrado de t, diferencial de t al cuadrado. Lo que hice fue extraer diferencial de t al cuadrado y acá me quedó 4 seno al cuadrado de t, 4 coseno al cuadrado de t. Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar acá. Voy a extraer este 4, que es lo que se repite, ya que tendría seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Todavía lo voy a tener el diferencial de t al cuadrado. ¿Ya? Estamos haciéndolo por partecitas. Ahora sí, miren, la raíz entre cada uno. Pero antes de eso, ¿cuánto es esto de aquí? Van a escribirlo todo vuelta. Esto de acá es igual a 1. Entonces acá me quedaría 4 raíz de 4 por raíz de diferencial de t al cuadrado. Y esto que de diferencial de L es 2 diferencial de t. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Miss, una consulta ahí en dx, el inverso de coseno, ¿verdad? Lo coloca. Así, porque es la derivada.
La derivada del coseno es menos seno. Y la derivada del seno es coseno. Son los contrarios. Coseno menos seno y seno coseno. Sus derivadas. Bueno, en este caso es diferencial, porque estamos multiplicando por la diferencial de t. ¿Listo? Entonces, la derivada de coseno es menos seno de t, diferencial de t. Y la diferencial de y es la derivada de seno, que es coseno, por el diferencial de t. Son sus derivadas. Y eso es lo que se ha reemplazado acá. Entonces acá diferencial de x al cuadrado es menos 2 veces seno de t, diferencial de t al cuadrado. Y esto es 4 seno al cuadrado de t, diferencial de t cuadrado. Y lo mismo se ha hecho para el y. Lo mismo se ha hecho acá. Eso es lo que se ha hecho aquí. Y después hemos extraído lo que se repite en los dos, que es diferencial de t. Eso es lo que se ha hecho acá. Y lo que me queda es 4 seno cuadrado de t y 4 coseno cuadrado de t, que es lo que está aquí. ¿Listo? Entonces nos queda diferencial de L. Gracias. Diferencial de L es 2 diferencial de t. Pero a mí me piden la longitud, o sea, L, no diferencial, sino L. Entonces acá vamos a aplicar la integral. ¿De dónde? Es con respecto a t. Entonces el t va de dónde? De 0 a 2pi. De 0 a 2pi. Y esto es L igual a 2 veces t. La integral de acá sería 2t, porque mi variable es t, evaluado de 0 a 2pi. Y esto sería 2 por, en este caso sería t, que vale 2pi, menos 2 por t, que vale 0. Acá es con 2pi y acá es con 0. Entonces, el resultado sería que la longitud es 4pi unidades. De repente alguien me dice, profesora, pero eso ya se veía al inicio. Jóvenes, sí, ¿por qué? Porque el radio es 2. La longitud que estoy calculando es todo esto, miren. Esto que está de color rojo. Eso es lo que estoy calculando. Y esto de acá es la longitud de la circunferencia. Y la fórmula es 2pi por el radio. Y esto sería 2pi por el radio, que es 2. Y esto es 4pi. ¿Se dan cuenta? O sea, es lo mismo. O sea, si ustedes tienen idea de qué es longitud de curva, y si ustedes la curva la conocen, como es la longitud de una circunferencia, pueden hacerlo también por la fórmula, de una manera más rápida. Eso es lo que ha pasado en el problema del cuestionario. Y ahorita que están, no sé si lograron escuchar al inicio, no sé si lograron escuchar todos, pero el cuestionario de esta semana, tiene una pregunta que tiene un error. La pregunta que tiene el error es una pregunta parecida a esta. Y la respuesta ahí es 4pi. Pero si ustedes la resuelven, la respuesta que ustedes van a obtener es 2pi. Y la respuesta que da el cuestionario es como correcta, es 4pi. Entonces, ahorita les muestro, no sé si lograron verla, porque yo al inicio lo mostré. La pregunta, me parece que solamente estaba Leonardo, pero igual lo pueden ver en la grabación del día martes. Ahí está esa pregunta, yo la he desarrollado y la desarrollé al final. Y la respuesta que ustedes van a obtener es 2pi. Pero
Si ustedes marcan 2pi, el cuestionario les va a salir que esa pregunta está incorrecta. Porque el cuestionario lo que marca es 4pi como correcta. Entonces, a ver, les muestro rapidito por si acaso. La pregunta es esta, miren. Esta de acá. Esta es la pregunta. Esta es la pregunta, miren. Dada la función f de x, raíz de 4 menos x cuadrado, esta es la mitad de una circunferencia. ¿Cuál será la longitud de arco de la curva dada por la gráfica de la función f, desde x igual a menos 2 hasta x igual a 2? Entonces, cuando calculamos la integral, esta sale 2pi. Calculando esta integral sale 2pi. O sea, esto es lo correcto. Pero si ustedes marcan 2pi, les va a salir erróneo. Lo que da como respuesta el cuestionario es 4pi. ¿Sí? Eso es lo que da como respuesta. Entonces, si les toca esta pregunta, mírenla bien. Si les toca esta pregunta, yo les sugiero que directo marquen la respuesta 4pi. ¿Está bien? Para que no tengan problemas, porque hay un error acá en esta pregunta. Ya igual si ya hicieron el cuestionario y les tocó esta pregunta y ustedes marcaron 2pi y les salió incorrecta, yo voy a ver la forma de cómo que ese punto se puede agregar cuando revise su examen T2. ¿Sí? Yo voy a tener en cuenta esa parte. Ahora, otra cosita también. Esta pregunta de acá, dada la función f de x igual a x, pregunta cuál será el área de la superficie obtenida al girar la gráfica de la función f alrededor del eje x, pero no dice de dónde a dónde. Entonces ahí consideren de x1 hasta x2. ¿Listo? Ahí consideren desde x1 hasta x2. Esas son las dos preguntas. Bueno, esta de acá que tiene error en la respuesta y esta de acá le faltan estos datos. Son las únicas, el resto sí, no hay problema. Muy bien. No sé si hay alguna consulta. Sigamos. Ahora sí. Entonces ya vimos el método de longitud de arco. ¿Cómo podríamos calcular el problema de la caída del conejito, de la trayectoria de la caída del conejito cuando el halcón lo suelta de esta altura de 180 metros a esta velocidad? Entonces, a ver, la misma idea. Recuerden que lo que necesito, mi función es esta de acá. Lo que necesito es la derivada, o lo que es mismo y', derivar esta función. Derivamos entonces cuál sería la derivada de esa función. Es mi papá. ¿Cuál sería? A ver, vamos
vamos a ayudarles a derivar. La derivada de 180, esto es 0, porque no hay x. El 2 baja, 2x sobre 45. Ojo, porque cuando acá no hay x, prácticamente este es 0. Pero cuando hay x, solamente se deriva x. Y el resto de cantidades solamente acompañan, como es el 45. Entonces acá tendríamos que derivada de y con respecto a x es menos 2x sobre 45. Pero la fórmula de longitud de arco es la integral desde a hasta b de 1 más la derivada de y con respecto a x al cuadrado. Entonces acá necesito elevarlo al cuadrado. Vamos a hacerlo acá. Es igual a todo esto al cuadrado. Y esto sería menos al cuadrado más 4x cuadrado sobre 45 al cuadrado. Entonces reemplazamos acá. ¿De dónde a dónde? Ah, dice que lo vamos a calcular. Es hecho que x es la distancia horizontal en metros. Entonces nuestro x comienza desde acá, desde que empezó la caída. Como x es la distancia horizontal en metros, vamos a considerar x desde el momento en que empieza a soltarse, que sería x0. ¿Listo? Entonces, desde acá, cuando está a 180 pies, porque desde ahí se soltó, es decir, cuando x vale 0. Y de ahí comienza por la velocidad que lleva, entonces cae en forma de caída libre. Y lo que vamos a determinar es este punto. ¿Cómo lo determinamos? Hacemos que y sea 0. Entonces hacemos acá. Esta y igual a 0 significa que 180 es igual a 0. Y tendríamos 180 es igual a x cuadrado sobre 45. Acá sería 180 por 45 es igual a x cuadrado. X es igual a la raíz cuadrada de 180 por 45. X sería igual a, acá sería 90. Exacto, 90 por 90, que esto es 90. Muy bien, gracias. Entonces miren, el otro punto de acá es 90. El punto donde choca el suelo, es decir, donde y se hace 0. ¿Listo? Entonces, ¿quién es este punto por qué le hemos puesto y 0? Porque este es cuando choca al suelo. Cuando choca al suelo. Es decir, la altura es 0. ¿Listo? La altura es 0. Entonces, una vez que ya tenemos los valores, sería desde 0 hasta 90. Reemplazamos lo que tenemos acá. 1 más 4x cuadrado sobre 45 al cuadrado. Vamos a darle forma. Integral de 0 a 90. Acá tendría, miren, este de acá lo voy a pasar aquí a multiplicar. Sobre 45 al cuadrado. ¿Sí? Sigo dándole forma. Este 45 puede salir. Aplico raíz arriba. Y raíz abajo. ¿Por qué le estoy dando la forma? Porque hay una fórmula para lo que está quedándome arriba. El 45 no interesa. El 45 puede salir de la integral. Y miren lo que me queda. 45 al cuadrado. Este 4 yo lo puedo poner como 2x al cuadrado para verlo mejor.
Y ahí tendría la eh, el arreglo que ya tiene una fórmula. Esto de acá que ustedes ven acá tiene una fórmula. Acá no me alcanza el espacio, vamos a hacerlo más adelante. A ver, pero búsquenlo porque eso es una fórmula. Lo voy a copiar acá. Entonces acá le voy a colocar longitud 1 sobre 45. La integral es de 0 hasta 90. Listo. Pero ustedes miran, profesora, pero acá solamente está X. Y acá tengo 2X. Fácil. Podemos hacer un pequeño cambio de variable. Y digo, sea U igual a 2X. Entonces diferencial de U es 2 diferencial de X. Listo, entonces yo tendría acá que esta longitud es 1 sobre 45. ¿Listo? Entonces acá tendría, si vamos a hacer ese cambio de variable, pero para hacer ese cambio de variable, yo también tendría que ver los límites, ¿cierto? Los límites de integración. Entonces, si yo hago cambio de variable y yo lo quiero dejar con 1, entonces, si x vale 0, entonces acá 1 sería igual a 2 por 0, y esto es 0. Si x vale 90, entonces 2 sería igual a 2 por 90, y esto sería 180. Entonces vamos a hacer nuestro cambio de variable. Ahora va a ser nuestra integral de 45 al cuadrado más, ya esto de acá, a esto de acá, yo le he llamado u. Entonces acá esto es u al cuadrado. Y este diferencial de x, este de acá, es simplemente un medio diferencial de u. ¿Listo? Ya tengo todo en función de u, pero mis límites tienen que ser de u. Entonces u es igual a 0 hasta 180. Entonces sí me dejé entender. Ahora me dice, profesora, ¿y qué pasa si lo dejo con x? Y al final regreso, lo dejo con u, pero los límites de 0 a 90. Y al final lo regreso a x y mis límites de 0 a 90. También lo pueden hacer así. No hay ningún problema. ¿Listo? Lo pueden hacer así. Yo le dejo todo en u. Entonces acá tendría, miren, este 2 se va afuera. 45 por 2 es 90. Y ahora sí, miren, ya tenemos la forma. Ahora sí, miren la forma. Acá yo tengo la variable que es u. Es como si fuera la x de acá. Es como si fuera la x. Y el a es el que está aquí, el que no tiene variable. En este caso mi a es 45, ¿cierto? Y la x es como si fuera la u, porque es mi variable. Ahora sí, integremos. La fórmula me dice que es igual a ¿quién? A x sobre 2, en este caso sería u sobre 2, la raíz cuadrada de ¿quién? De x, pero ¿quién es x? Ese es u al cuadrado más a al cuadrado, que es 45 al cuadrado, más, porque acá era más, a cuadrado, que sería 45 al cuadrado, sobre 2, logaritmo, ¿de quién? De u, más
u cuadrado más 45 al cuadrado. Solo estoy reemplazando en la fórmula. Y esto de acá está evaluado desde u igual a 0 hasta u igual a 180. No sé si me dejé entender hasta acá. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Ahí Dígame. la segunda, ¿dónde saco el 45 medios al cuadrado? 45 medios al cuadrado. Ah, de acá. De esta partecita de acá, mira. Este de acá es a cuadrado. Pero a cuadrado, sí, es la fórmula. A cuadrado sobre 2. ¿Sí? De ahí. ¿Alguna otra pregunta? Y el resto ya solamente es cálculo. Ahora esto se va a la calculadora y reemplaza. Primero con 180. Acá sería 180. Y acá menos con el 0. Acá sería 0. Acá sería 45 al cuadrado sobre 2. Logaritmo de 0 más 45 al cuadrado. Listo. ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto saldría todo esto de aquí en la calculadora? Bueno, a mí me sale, a ver, por acá, 209.11, redondeando. Entonces acá sería 200. Y acá estamos hablando creo que de metros, ¿verdad? Metros. Porque es la distancia que recorre el conejo antes de llegar al suelo. Muy bien. Entonces, esto es lo que es longitud de arco. Si no hay preguntas, vamos a ver el otro tema rapidito porque ya estamos en 9:20. Ya esto quedaría para ustedes. Vamos a ver de una vez el otro tema. Y miren, lo que hacemos acá es prácticamente calcular cuánto mide todo el contorno de un sólido de revolución. Recuerden que un sólido de revolución es aquel que se obtiene cuando un segmento gira alrededor, ya sea de X o ya sea de Y, ¿cierto? Cuando un segmento gira alrededor de X o alrededor de Y, se obtiene un sólido de revolución. Ahora sí, lo que vamos a calcular de ese sólido es su área. Para calcular el área, lo que vamos a hacer es calcular la longitud de la función,
multiplicado por la longitud de la circunferencia, porque como gira, lo que está originando son círculos, ¿cierto? Entonces, como esto gira, lo que estoy originando es este círculo. Entonces, ¿cómo hallamos eso de ahí? Simplemente 2pi por el radio. ¿Pero quién es el radio? El radio es esta altura, que es la función. Y esa función es y. Entonces, 2pi por y. ¿Y quién es y quién es prácticamente esta partecita? La longitud prácticamente de las particiones que vamos a hacer. La longitud de esta curva. La longitud de esa curva. Muy bien. Entonces, la fórmula para el área es simplemente a la longitud de arco, que ya la conocemos, lo multiplicamos por 2pi por la función. Entonces, la fórmula es la integral desde A hasta B, 2pi por la función, por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y con respecto a x o de la función al cuadrado diferencial de x. Esta ya la conoce porque es la longitud de arco, ¿cierto? Es la fórmula que hemos utilizado en la longitud de arco. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar para calcular el área. Vamos a aplicarlo rapidito en un ejercicio. Miren aquí, yo necesito calcular de este tipo megáfono, que es esta curva que está de color azul, que su función es x al cubo sobre 3. Necesito calcular todo el área de este megáfono. Entonces, vamos a usar la fórmula del área y me dice que este megáfono está en el intervalo de 0 a 1. Es decir, acá está 0 y acá está el valor de 1. Esos son los valores de x. Entonces el área va a ser igual a la integral de 0 a 1 de 2pi por la función. Esta es la función. ¿Y quién es la función? La función es la que tenemos acá. X al cubo sobre 3. Raíz cuadrada de ¿quién? De 1 más la derivada. Entonces acá derivamos y'. Sería este 3 baja sobre 3. Acá se le quita 1. Este 3 se simplifica y queda x cuadrado. Entonces acá sería, la derivada sería x cuadrado. Y esto está elevado a este cuadrado. Diferencial x. Hasta aquí, ¿preguntas? No, mis. Entonces, miren, lo único que hemos hecho es derivar, elevar al cuadrado, multiplicar por la función, que es la que está delante de la raíz, por 2pi. Ese va a ser igual, entonces, este 2pi con este 3 lo podemos sacar de la integral para que no moleste. Me queda x cubo. Y acá tendría 1 más x a la cuarta, porque 2 por 2 es 4. Ahora sí, miren esa integral y díganme qué método de integración utilizarían para calcularla. La fórmula anterior, mis, de longitud. Claro, pero para integrar esa función, ¿qué fórmula utilizo? Usamos, invertimos el de x a u. Cambio de variable, exacto. Ajá, Muy de una bien. variable. Hacemos, ¿a quién?
a la que está más grande, ¿verdad? Sí. A esto de acá lo llamamos un O. Sea O1 más X a la cuarta, diferencial de O. Acá sería 0, acá sería 4X cubo, diferencial de X. Y miren, lo que hemos conseguido acá es que aparezca esta X cubo. Hemos logrado que aparezca esa X cubo. Ahora, hay dos formas de hacer el cambio de variable. Una, que lo dejemos con U, sin campo a los límites, no lo utilicemos hasta el final. O que todo lo cambiemos a U, como ustedes quieran. Si ustedes desean, lo cambiamos todo a U. Miren, si lo cambiamos todo a U, como lo hemos hecho en el ejercicio anterior, este es el valor de X. Si X vale 0, entonces U va a ser igual a 1 más 0 a la cuarta. Y este es U. Si X vale 1, entonces U sería igual a 1 más 1 a la cuarta. Y esto es 2. Entonces acá me quedaría, mira cómo les quedaría, 2 pi tercios, la integral, este x0 es que u vale 1, desde 1, cuando x vale 1, u vale 2. Y acá tenemos que esta x cubo, diferencial de x, míralo acá, estos dos a qué son iguales, estos dos es igual, a ver acá lo he hecho muy pegado, ¿Es igual a U? es igual a u, pero ¿sobre quién? Mira aquí, este 4 de acá, aquí no está. Entonces yo podría decir un cuarto diferencial de u es x diferencial de x. Ahora sí, voy a hacer el cambio. A ver, lo hacemos por acá. Listo, vamos a hacer el cambio entonces. Habíamos dicho que esto de acá, con esto de acá, era diferencial de un cuarto. Lo que está dentro de la raíz, eso es u. Listo, eso es u. Entonces acá me queda raíz de u. La integral de dónde? Este 2 tercios sigue bajando. Y habíamos dicho que cuando x vale 0, el u vale 1, porque este es u. Y cuando x vale 1, el u vale 2. Y eso lo habíamos calculado, porque habíamos dicho que el u es igual a 1 más x a la cuarta. Entonces, si x vale 0, el u es igual a 1. Y si x vale 1, el u vale 2. Entonces lo reemplazamos con u. Ahora sí, vamos a calcular esta integral. Un cuarto puede salir, saldría 2pi por 1, 2pi, 3 por 4, 12, integral de 1, 2, de u a la 1 medio, diferencial de u. Integramos, acá puedo simplificar, pi sobre 6, u a la 3 medios, sobre 3 medios. Este evaluado de u igual a 1 hasta u igual a 2. ¿Preguntas hasta acá? No, mis. Recuerden que cuando integran solamente suman 1, ¿cierto?
Le sumamos 1 a este y este mismo resultado va abajo. Lo mismo. Ahora sí, solamente me ayudan a reemplazar. A ver, pi sextos. Acá sería con u igual a 2 menos u igual a 1. Con u igual a 2 sería 2 a la 3 medios por 2 tercios. Para ya no hacerlo tan complicado. Esto de acá lo invertido. Menos, acá sería 1 a la 3 medios por 2 tercios. ¿Cuánto sería? Con decimales, porque ahí tengo la raíz cuadrada de 2 elevado al cubo. Lo multiplican por pi entre 6 de una vez y me lo dan en decimales. ¿Cuánto les saldría? Y sale 0.7616. 0.7616. Sí, A ver, ya voy a colocarlo. Du. Multiplicado por pi entre 6. Con todo ya. sí, ya multiplicado con pi sextos, sale esa respuesta. Yo. Ya. 0.7616. Sería unidades cuadradas. ¿Listo? Entonces, esta sería entonces el área de desde 0 hasta 1 de esta, prácticamente de esta parte de aquí. Esta gráfica no es. Esa no es. ¿Listo? Entonces, esta sería el área de, prácticamente parece un megáfono, algo así. Listo, que se obtendría al rotar alrededor del eje X. ¿Preguntas hasta acá? Ah, no, por mi parte. Listo, entonces se dan cuenta, la superficie de revolución solamente consiste en girar alrededor del eje X o del eje Y, aplicar la fórmula, multiplicar por la función a lo que es la longitud de arco. ¿Listo? Entonces, el día de hoy, bueno, ya no hay tiempo para hacerles quizzes, pero vamos a hacerle unas preguntas rapiditas. ¿Listo? Estas preguntas, más que todo, son preguntas tipo cuestionario sobre lo que es el tema que hemos visto el día de hoy. A ver, primera pregunta. Para resolver eh, para resolver el área de una superficie de revolución, ¿qué se utiliza? Para resolver el área de una superficie de revolución, nos damos cuenta que para resolver el área de una superficie de revolución, ¿qué usamos? Ustedes lo tienen ahí.
usamos la integral definida de la función multiplicada por la longitud de arco por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función al cuadrado. Entonces, eso es lo que utilizamos para el cálculo de la superficie de revolución. ¿Qué más usamos para el área de una superficie de revolución? Una vez que ya tenemos la integral, nosotros debemos integrar. Y para eso, ¿qué necesitamos? Reglas de integración. Una vez que tenemos resuelto la integral, para poder saber el valor, el segundo teorema fundamental del cálculo, que es reemplazar en el valor de arriba menos el valor de abajo, ¿cierto? Es el segundo teorema fundamental del cálculo. Y en ambas, tanto en la longitud de arco como en el área, usamos la derivada de las funciones. En ambas usamos derivada de funciones, reglas de integración, segundo teorema fundamental de cálculo, en ambas. La longitud de arco, como ustedes lo pueden ver aquí, solamente es la integral definida de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función al cuadrado diferencial de x. Eso es la longitud de arco. ¿Listo? ¿Qué es una superficie de revolución? Es aquella superficie que se obtiene al girar un segmento alrededor del eje X o del eje Y. ¿Listo? Eso es un poquito el resumen de lo que hemos hecho el día de hoy. Se nos ha ido el tiempo, pensé que lo íbamos a hacer más rápido, porque estaba corriendo, no había tiempo de hacer el quiz. De repente el día de mañana lo puedo hacer con el grupo de mañana. Cuídense, gracias por participar. No sé si tuvieran alguna pregunta. Buenas noches, Nilton. Listo. Muchas gracias por participar a todos. Leonardo, Nilton, Ricardo, Harold, que está sin conexión. Nos vemos de aquí la próxima semana. Recuerden realizar el cuestionario, porque el cuestionario es calificado. De acá todos los cuestionarios hasta terminar el curso de cálculo 2 son calificados, todos. Para la T2, el cuestionario 7, 8 y 9. Ahora estamos en el cuestionario 7. ¿Está bien? Entonces hay que desarrollar esos 3 cuestionarios. Si ya lo desarrollaron, no se preocupen con las preguntas que hay error. Yo lo voy a tener en cuenta cuando revise los exámenes Gradescope. Ahí lo voy a tener en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Gracias por participar. Nos vemos la próxima semana.